después de la ponencia que voy a tener el privilegio de darles a ustedes. Voy a empezar a hacer la pregunta y espero poderla contestar dentro de estos 20 minutos y ojalá nos quedemos con esta pregunta que para mí es lo más relevante. Tuve el privilegio que me invitaron a mí a platicar sobre la creación del Estado de Israel y la palabra más importante que quiero mencionar ahorita es la palabra en hebreo que es aliyah. Aliyah es una palabra que traducida al español quiere decir subir. Y la pregunta es ¿qué relación tiene con la creación del Estado de Israel? Y por qué es tan importante esta palabra y ojalá lo pueda responder en este tiempo que me va a ayudar a resumir en 20 minutos cuál es el éxito de la creación del Estado de Israel. Si comparamos un poquito el territorio nada más para hacernos una idea y si nos queremos ir el fin de semana a Acapulco, más o menos recorreríamos 350 kilómetros. De aquí a Acapulco más o menos esa es la cantidad. Israel es un país que de norte a sur tiene 450 kilómetros. Nada más para que imaginemos el tamaño del que estamos hablando. Es un país que en la parte más angosta de sus fronteras, después de todos los intercambios territoriales que existen, pero en su parte más angosta de sus fronteras, desde en su creación el Estado de Israel tenía una extensión máxima en la parte más angosta de 15 kilómetros. Entonces que cada uno en su coche al ratito vea cuántos son 15 kilómetros y nos imaginemos la cantidad de lo que estamos hablando. Hoy en día el Estado de Israel tiene más o menos 8,5 millones de habitantes y sí, no todos son judíos, el 75% de los ciudadanos israelíes son judíos, el otro 20% son ciudadanos de nacionalidad árabe y el otro 5% no se identifican ni con el judaísmo ni con la nación árabe, sin embargo el 75% son judíos. En su creación el Estado de Israel se creó teniendo una cantidad de más o menos 650,000 judíos. Entonces imagínense ustedes la cantidad de movimiento de población que ha habido en Israel desde su creación hasta este momento de 650,000 judíos. Hoy en día a más o menos 6,5 millones de judíos, una población total de más o menos 8,5 millones de personas. Aclarar que este año Israel, bueno el año que entra, en 2018 el Estado de Israel cumple 70 años. Pero es un país muy muy joven, pero es un país con una historia de miles de años. Es un país que el pueblo judío regresa a la tierra de Israel para establecer un Estado dentro, en un reconocimiento internacional, a partir de un movimiento que muchísimos hemos estado escuchando la palabra sionismo. Y es lo que quiero hablar ahorita al principio. Había un personaje que se llamaba Theodor Herzl, que en 1897, imagínense hace cuántos años, 1897, Theodor Herzl decidió compartir una idea con el mundo y en especial también con el pueblo judío, de definir un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Definía la tierra de Israel como se definió desde tiempos bíblicos y un hogar nacional como respuesta a diferentes movimientos. Número uno, el despertar nacional del pueblo judío, que siempre había existido. Otra situación es que el judío durante muchísimas épocas no era aceptado en las diásporas donde vivía, y Herzl decidió que la solución era crear un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Incluso, curiosamente, escribió un libro que se llama, en español, si lo buscan, es El Estado Judío, y en hebreo se llama Medinat Yehudim, que es el Estado de los judíos. Si alguien ha escuchado comentarios de Netanyahu sobre el Estado judío, el Estado de los judíos, es interesante cómo el libro de Herzl se traduce diferentemente, pero escribe un libro en el que da dos premisas importantes. Una es que debe de haber un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel, y la segunda es que eso, ¿cómo se iba a conseguir? Se iba a conseguir a través de un trabajo político en el mundo. Herzl tenía su agenda y iba a acercarse con cada uno de los líderes internacionales para convencerlos de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, se merece tener un Estado independiente en la tierra de Israel. Y el camino se inicia el camino y empiezan a pasar muchas cosas. En el ámbito propio del pueblo judío empieza a suceder un fenómeno de aliyah. Ahora se acuerdan de la pregunta del examen final. La aliyah, la historia hoy en día moderna de Israel, especifica que hubieron 4 momentos en los que los judíos del mundo se motivaron a subir a Israel. ¿Qué es subir a Israel? Es emigrar a Israel, empezar a poblar de nuevo la tierra de Israel, porque la mayoría del pueblo judío se encontraba fuera de la tierra de Israel. Entonces la gente empieza a inspirarse, depende de la época, diferentes razones para subir a Israel. El término aliyah es interesante. Para el pueblo judío, la tierra de Israel
tiene una importancia a tal nivel que está escrito que solo por respirar el aire de la tierra de Israel, uno se vuelve más inteligente. Está escrito en el Talmud. Segunda situación interesante, en tiempos bíblicos, en el pueblo judío existía un Sanedrín, que eran, vamos a decir, los jueces que dictaban las leyes, era el poder judicial del pueblo judío en su época. Una persona, nada más que, vean, una persona que fuera juzgada fuera de la tierra de Israel, solo por pisar la tierra de Israel, tenía la oportunidad de que le reabrieran el juicio. Más allá, si una persona dentro de la tierra de Israel ya era sentenciado y llegaba a la ciudad de Jerusalén, le reabrían el juicio. El término de subir a la tierra de Israel es un término que está desde tiempos bíblicos. Cuando Dios le ordena en diferentes diásporas o en diferentes salidas que tuvieron nuestros patriarcas, Isaac o Abraham, cuando les ordena, Isaac no salió de la tierra de Israel, pero Abraham o Jacob, que regresen a la tierra de Israel, Dios les indica, suban de regreso a la tierra de Israel. La salida de Egipto con Moisés se refiere, vamos a subir a la tierra de Israel. Entonces, en este fenómeno interesante, hay muchos judíos que se inspiran y empiezan a subir a la tierra de Israel. ¿Pero subir a qué? Vean lo complicado que necesita tener un país. En primer lugar, el pueblo judío durante casi 1800 años no se dedicaba a la agricultura, no se dedicaba a cuestiones del país en específico. Los judíos eran comerciantes, los judíos los judíos religiosos eran estudiosos de la Torá, pero de repente necesitas gente que llegue a construir el país. Empiezan a haber movimientos en Europa de gente que empieza a tomar cursos de agricultura para llegar a relacionarse con la tierra y empezar de verdad a crear un estado en el que debemos de ser completamente independientes. Empieza a haber un fenómeno interesante. Hay muchísimas aliot, el plural de aliyah en hebreo, en la que empiezan a generar cosas interesantes. Por ejemplo, si ustedes van a Israel, se van a dar cuenta que la Universidad Hebrea de Jerusalén es más vieja que el Estado. O se van a dar cuenta que el Technion, también Universidad Tecnológica, es más vieja que el Estado. O se van a dar cuenta que de repente en los años 1900 ya existen billetes. Empiezan a existir billetes, empieza a existir un banco central que empieza a emitir billetes en hebreo con un Maguen David. Pero imagínense un Maguen David, una estrella de David. Pero imagínense lo más interesante. Los judíos en el mundo hablan un idioma del lugar donde viven. Los judíos en Francia hablan francés. Los judíos en Inglaterra hablan inglés. Y empieza a haber un despertar nacional que es agarrar el hebreo que se utiliza para estudiar la Torá y hablarlo entre todos nosotros para que ese país empiece a tener un idioma de todos. Ese es uno de los renacimientos más impresionantes que existen. Un personaje llamado Ben Yehuda, que pueden ir a Israel, y en Jerusalén es una de las calles más divertidas. Cuando vean a Israel y vayan Ben Yehuda. Ben Yehuda tomó la decisión de hablarle a sus hijos en hebreo. Y ese fenómeno nacional, imagínense un cuate que diga vamos a empezar a hablar en hebreo, es lo que provoca que toda la gente empiece a hablar en hebreo. Situaciones interesantes. Resulta que necesitamos comprar tierra. ¿Se acuerdan de la clave número 1 de Herzl? ¿Qué les dije? ¿Cómo se iba a conseguir tener un hogar nacional para el pueblo judío? 1, aliyah, y 2, convenciendo a la gente. No llegaron los judíos con las armas. Llegaron a comprar tierras y a empezar a trabajar en la tierra y empezar a crear instituciones. Entonces se necesita un apoyo internacional también. Se empiezan a comprar tierras, se empiezan a hacer instituciones. No sé si han escuchado ustedes de la institución que se llama Keren Kayemet de Israel. El Keren Kayemet es el Fondo Nacional Judío. Es un fondo que hoy en día es para plantar arbolitos en Israel, pero antes era para comprar tierra en Israel. Les quiero decir interesante, el único país en el mundo que hoy en día tiene más árboles cada año de los árboles que dejó el año pasado es Israel. Porque esa institución, que es previa a la creación del Estado de Israel, empieza a comprar tierras y a sembrar la tierra. Les voy a decir otras instituciones interesantes. Les dije, miren qué interesante, ¿no? Los billetes que les comento que se imprimían era del Banco Anglo-Palestino. Muy interesante ver billetes que dicen la palabra Banco Anglo-Palestino con un Maguen David.
Otra institución de las más importantes que existen es la Agencia Judía. Ustedes saben, la Agencia Judía hoy en día es el organismo internacional del pueblo judío que ayuda a la gente, a los judíos que vayan a vivir Israel. Es un fenómeno interesante porque la Agencia Judía representa al judaísmo internacional en muchos casos de la historia previos a la creación del Estado de Israel. Por ejemplo, vamos a hablar de una época en específica que me gusta muchísimo, pero por ejemplo con el mandato británico. El Estado de Israel, cuando Herzl habló previamente en 1897, no estaba el mandato británico sobre la tierra de Israel. Herzl, desde su época, había un despertar nacional de muchas naciones europeas. Sin embargo, tuvimos que terminar con el Imperio Turco Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial vienen los ingleses y la Agencia Judía trabajaba con todos los diferentes organismos internacionales para buscar ese reconocimiento. Este año Israel festeja muchísimas fechas importantes. Una de las fechas importantes, como les dije, es que el año Ketre Israel cumple 70 años. Pero otra fecha importante es la Declaración Balfour. La Declaración Balfour en 1917 es un documento del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno británico que reconoce, ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Entonces vean cómo es interesante ese trabajo sionista que empieza a hacer Herzl para buscar el reconocimiento. En otras cosas que hay que suceder, les voy a platicar cosas interesantes. En un país en creación, se decide un idioma, eso tal vez no estuvo tan difícil. Pero pongámonos de acuerdo en la semana. Ustedes sabían, por ejemplo, cuestiones nacionales del pueblo judío, que para el pueblo judío la semana empieza en domingo. Y el sábado es un día de descanso, hay diferentes maneras de conmemorar el sábado. Pero la semana empieza en domingo. Es muy interesante, yo platico con mis hijos y les digo, ¿ustedes sabían que en Israel los niños empiezan la semana en domingo y van a la escuela en domingo? Y se paran en la mañana y su primera clase la tienen en domingo y la bolsa de valores habla en domingo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las cosas que hay que crear. Hay que crear una moneda, hay que crear cuestiones nacionales como la semana, como el idioma, y también hay que crear un ejército. El Estado de Israel está rodeado de países que no reconocen su existencia. Hoy en día quienes lo reconocen son Jordania y Egipto. Sin embargo, Israel tiene también frontera con Siria y con Líbano, que son países que no reconocen al Estado de Israel. Con Egipto estamos hablando al final de la década de los 70 y con Jordania estamos hablando al principio de la década de los 90. Esa situación provoca que Israel necesite un ejército. Pero ¿qué es lo que se genera? Y eso es lo que les quiero platicar antes de llegar a un personaje importantísimo. El ejército de Israel es un ejército que necesita para sobrevivir el Estado de Israel. Israel es el único país que si pierde la guerra, desaparece. Entonces, voy a ir rescatando algunas cosas. Hablé de la agricultura, hablé del idioma, hablé de la semana y quiero tocar el tema muy fuerte del ejército. Si hoy en día, si escucharon el discurso de la diputada que vino de Israel, habló de que sus hijos van al ejército. Si hoy en día hablamos de cuáles son las fortalezas que Israel tiene al mundo, podríamos hablar de la agricultura. Ustedes van a escuchar mañana pláticas sobre la agricultura. Es increíble lo que ha hecho Israel, lograr que un desierto florezca, inventar el riego por goteo. O vamos a ver que Israel es único de los países en el mundo que puede mandar satélites al espacio. Es uno de los mejores ejércitos del mundo. Vean otra vez dónde está la creación. Otra situación importante, que entiendan la tecnología. Israel es un país que no tiene recursos naturales, que no tiene todas sus fronteras reconocidas, que tiene que recibir muchísima gente durante todos los años. Piensen en la Aliyá. La mejor materia prima que puede tener ese país es únicamente la cabeza. Y eso es lo que empieza a generar toda la alta tecnología y los startups que vemos constantemente en Israel. Quiero hablar de un tema interesante. Tengo unos minutitos. Pero la creación del Estado de Israel, como lo vieron, es una relación importante con el pueblo judío. Y muchísimas veces, la mayoría de los judíos hoy en día en el mundo no son israelíes. Entonces, ¿cuál es esa relación que tiene Israel con el pueblo judío?
Y les quiero decir que existe solo una ley en la que se relaciona al Estado de Israel con el pueblo judío. Cuando se crea el Estado de Israel, la relación que existe es una ley que se llama la ley del retorno. Que esa ley del retorno indica que cada judío puede recibir la ciudadanía israelí. Sin embargo, Israel reconoce a cada judío del mundo como ciudadano de su propio país. Y es interesante verlo que existen hoy en día representantes de gobiernos extranjeros en Israel que representan a gobiernos como Estados Unidos, como México, como otros países, en la que aunque sus representantes son judíos, representan los intereses del país de donde viene su nacionalidad. En conclusión, el término aliyá era necesario para construir un Estado. Aliyá es subir, aliyá es tomar en tus propias manos el destino de tu vida. Y ese es el mayor éxito del Estado de Israel. Cuando un grupo de personas, a pesar de que toda su realidad exterior era en contra, si hubiéramos metido en una computadora cualquier guerra, cualquier situación, ¿se puede crear el Estado de Israel o no? La respuesta hubiera sido no. Sin embargo, las personas toman en sí la decisión de crear las instituciones necesarias para crear un Estado. El 15 de mayo de 1948, David Ben Gurión, el primer ministro del Estado de Israel, quien en ese momento era el presidente de la agencia judía, que era el gobernador de todos los judíos, declara la creación del Estado de Israel. ¿En base a qué se crea el Estado de Israel? A una resolución de la ONU el 29 de noviembre del 47. Hace unos días conmemoramos ese suceso. Lo que quiero rescatar de esa votación es que no todo el territorio era destinado para Israel. Hoy en día escuchamos mucha la discusión sobre el territorio. No todo el territorio era destinado para Israel, y Ben Gurión se agarró los pantalones y dijo: acepto la resolución de la ONU, declaró la existencia del Estado de Israel, no teniendo toda la tierra del Estado de Israel, y a partir de esa decisión es que hoy en día podemos ver el Estado de Israel como es. Líderes que tomaron decisiones en sus manos, que tomaron la decisión de tomar el destino en sus manos y lograron tener un país hoy en día que es una luz para muchos países en muchos sentidos. Un país que puede mandar satélites al espacio y que puede hacer que el desierto florezca. Muchísimas gracias por escucharme.